¿Sabías que algunas de las actrices más bellas del cine de oro mexicano vivieron romances tan prohibidos que terminaron costándoles la vida? Entre pasiones ocultas, celos incontrolables y amores que desafiaron las normas de su tiempo, varias de ellas fueron silenciadas de la forma más trágica posible. Amaron en secreto, traicionaron a poderosos y se atrevieron a romper las reglas de una época donde una mujer libre era vista como una amenaza. Y detrás del glamour de los estudios de Churubusco, de las luces y los aplausos, se escondían historias de deseo, venganza y muerte. Quédate hasta el final, porque la última actriz de esta lista no solo fue víctima de una pasión prohibida, sino que su asesinato sigue siendo, hasta hoy, uno de los misterios más oscuros del cine mexicano. Desde el primer momento en que Lilia Prado apareció en pantalla, se supo que no era una actriz más del cine mexicano. Tenía una sensualidad magnética, un aire desafiante y una mirada que no pedía permiso para existir. Pero tras esa imagen de mujer libre, se escondía una historia peligrosa, una pasión que terminó costándole la vida. Todo comenzó cuando fue vista en reuniones privadas con un político poderoso de la época, un hombre casado y con influencias dentro de la industria cinematográfica. Aquello no era un simple rumor. En 1956, la actriz fue confrontada por Jorge Negrete en los pasillos de los estudios Churubusco. «Estás jugando con fuego, Lilia», le habría dicho, advirtiéndole que ese tipo de relaciones solían tener un final trágico. Aún así, Prado continuó el romance clandestino, protegida por la discreción de algunos colegas que preferían callar antes que arriesgar su carrera. Las grabaciones de las tres alegres comadres coincidieron con los meses más tensos de su vida. Llegaba al set con los ojos cansados y un nerviosismo evidente. Testigos aseguraron que, en una ocasión, Pedro Armendáriz la enfrentó furioso tras descubrir que había sido usada como pantalla para ocultar ese amor ilícito. Lilia intentó mantener las apariencias, pero los rumores eran imposibles de contener. El escándalo creció cuando aparecieron fotografías comprometedoras en una revista de circulación limitada. Días después, fue hallada inconsciente en su departamento de la colonia Roma, rodeada de botellas y cartas que hablaban de traición y venganza. La versión oficial habló de un accidente, pero dentro del medio se susurraba otra historia, que aquel político no podía permitirse un escándalo público y que alguien se encargó de cerrar el capítulo. Su muerte dejó más preguntas que respuestas, y una advertencia que muchos en el cine aprendieron demasiado tarde. En un mundo donde la fama se mezclaba con el poder, los secretos siempre terminaban por cobrarse una vida. La historia de Miroslava Stern es una de las más turbias y fascinantes del cine de oro. Bella, inteligente y de una elegancia casi hipnótica, fue adorada por el público y temida por otras actrices que veían en ella una amenaza silenciosa. Pero detrás de esa perfección había un corazón marcado por la obsesión, el rechazo y un amor imposible que acabó con su vida. En los círculos más cerrados del espectáculo se hablaba de su relación con el torero Luis Miguel Dominguín, un hombre carismático que ya tenía fama de conquistador. Lo que pocos sabían era que Dominguín estaba comprometido con otra mujer cuando conoció a Miroslava durante una cena organizada por Mario Moreno Cantinflas en su casa de Coyoacán. Según testigos, la actriz quedó perdidamente enamorada, al grado de desafiar todas las normas sociales de su tiempo. «No me importa el escándalo, lo amo aunque me cueste la carrera», habría dicho a su amiga Katy Jurado, quien intentó disuadirla. Pero la traición llegó pronto. Dominguín regresó a España y se casó con Lucía Bosé. Miroslava se hundió en una depresión que se volvió evidente en los rodajes de Ensayo de un crimen, dirigida por Luis Buñuel. El propio Buñuel comentó años después que notó algo inquietante en su mirada, actuaba como si ya no perteneciera a este mundo. La tragedia estalló poco después. La actriz fue hallada sin vida en su departamento, rodeada de fotografías del torero y cartas que nunca se enviaron. Algunos actores, como Ernesto Alonso, aseguraron haber visto a un hombre misterioso visitarla la noche anterior. Otros sostienen que fue silenciada porque sabía demasiado sobre los vínculos del torero con empresarios españoles influyentes. Lo cierto es que su muerte fue presentada como un suicidio, pero las inconsistencias en el informe policial alimentaron por décadas la teoría de un asesinato encubierto. Miroslava se convirtió así en el símbolo trágico de la amante prohibida, una mujer que desafió las reglas del amor y terminó devorada por el silencio de quienes prefirieron no hablar jamás del tema. Blanca Estela Pavón representaba la pureza y la dulzura del cine mexicano, pero detrás de su sonrisa inocente se escondía una historia de amor prohibido que pocos se atrevieron a mencionar en su momento. Su relación con Pedro Infante era algo más que una amistad profesional.
los dos compartían una conexión evidente dentro y fuera de cámara. Durante las filmaciones de Nosotros los Pobres, los rumores de un romance comenzaron a circular entre el equipo. Sin embargo, el problema no era solo la diferencia de fama o edad. Infante ya tenía compromisos amorosos que lo perseguían, y algunos dentro del gremio lo consideraban un hombre incapaz de ser fiel. Una tarde, en los estudios de Churubusco, Sara García presenció una acalorada discusión entre ambos. «Blanquita, no juegues con fuego, él no te va a elegir», le habría dicho la actriz con tono maternal. A pesar de las advertencias, Blanca Estela continuó viéndolo en secreto, llegando incluso a viajar con él a presentaciones en el interior del país. Fue durante uno de esos viajes cuando, según testigos, fue confrontada por una mujer celosa que la amenazó directamente: «Si no te apartas, te haré desaparecer de su vida y de la tierra». Nadie tomó en serio esas palabras, hasta que ocurrió la tragedia. En 1949, el avión en el que viajaba Blanca Estela se estrelló en las montañas de Pico del Fraile, Puebla. La versión oficial habló de un accidente aéreo, pero en el ambiente artístico se murmuraba que el vuelo había sido alterado por manos poderosas. Pedro Infante cayó en una profunda culpa y se negó a hablar públicamente del tema. Años más tarde, Antonio Badú reveló en una entrevista que Pedro le había dicho entre lágrimas: «Ella murió por mi culpa, y eso me va a perseguir siempre». Algunos investigadores independientes aseguraron que Pavón había recibido amenazas días antes de partir, y que su último llamado telefónico fue para él. Aquella historia, marcada por la traición, el secreto y la muerte, convirtió a Blanca Estela en un símbolo de amor imposible dentro del cine de oro mexicano. Una mujer que amó más allá de lo permitido y que pagó el precio con su vida. Rita Macedo fue una de las figuras más complejas y fascinantes del cine mexicano. Bella, inteligente y de una elegancia fría, fue admirada por su talento y temida por su carácter. Pero detrás de esa imagen de mujer fuerte, existía una herida que nunca sanó: su amor prohibido por un hombre que pertenecía a otra. La historia comenzó en los años 50, cuando conoció al escritor y cineasta Carlos Fuentes, entonces casado con la actriz Lucha Reyes de la Peña. Lo que inició como una colaboración artística derivó en una relación apasionada, plagada de celos, silencios y traiciones. En una ocasión, durante una cena en casa de Emilio el Indio Fernández, Ignacio López Tarso presenció una escena tensa entre ellos. «No sigas con esto, Rita», le advirtió, «ese hombre no te va a dar paz, solo te va a consumir». Pero Rita ya estaba atrapada. Fuentes era su obsesión y también su condena. La relación clandestina duró años, marcada por promesas incumplidas y encuentros furtivos. En 1958, cuando él decidió casarse con otra mujer, Rita se quebró emocionalmente. Sin embargo, el verdadero abismo llegó décadas más tarde, cuando la actriz comenzó a recibir cartas anónimas recordándole viejas cuentas pendientes. Amigos cercanos aseguraban que esas amenazas provenían de un antiguo círculo político vinculado al escritor, que temía que Rita revelara secretos comprometedores sobre sus vínculos extramaritales y el uso de influencias dentro del ambiente cultural. En diciembre de 1993, la noticia estremeció al medio. Rita Macedo fue hallada sin vida dentro de su automóvil, en la colonia San Jerónimo. La versión oficial habló de un suicidio, pero las contradicciones en el informe y el testimonio de su hija, Julisa, levantaron sospechas. El arma fue encontrada en una posición extraña, y un vecino declaró haber visto a un hombre discutiendo con ella minutos antes del disparo. Días después, el escritor guardó silencio absoluto, negándose a declarar ante la prensa. Los más allegados a la actriz aseguraron que Rita había dicho poco antes: «Me quitaron el amor, pero no van a quitarme la verdad». Palabras que muchos interpretaron como una advertencia final. En el fondo, su muerte fue más que un final trágico, fue el cierre violento de una historia marcada por el deseo, el poder y un amor que jamás debió existir. Rosita Quintana era la encarnación de la mujer moderna del cine de oro, hermosa, inteligente y con una voz que podía hipnotizar a cualquiera. Su carrera creció rápidamente entre los grandes, compartiendo escenas con Jorge Negrete, Pedro Infante y Luis Aguilar. Pero detrás del brillo del escenario, vivió una historia de amor prohibido que la marcó para siempre. Durante el rodaje de Susana, Carne y Demonio, dirigida por Luis Buñuel, conoció a un empresario argentino casado, dueño de una distribuidora que financiaba varias películas mexicanas. Al principio, todos pensaban que su relación era profesional, hasta que empezaron a verse a solas en el Hotel Regis. En una ocasión, Germán Valdés Tintán los vio juntos y,
con su humor característico, comentó: «Cuidado, Rosita, los amores importados siempre salen caros». Ella rió, pero en su mirada había un dejo de inquietud. Su romance se convirtió en un secreto a voces dentro del medio, sobre todo cuando el empresario empezó a interferir en los contratos de la actriz, exigiendo que ella fuera la protagonista en producciones que él financiaba. Cuando su esposa descubrió la infidelidad, todo se volvió peligroso. Rosita empezó a recibir llamadas anónimas, amenazas y mensajes dejados en su camerino. Algunos decían que la esposa celosa tenía conexiones con gente poderosa del gobierno peronista en Argentina. El punto de quiebre llegó en 1954, cuando la actriz viajó a Buenos Aires para una supuesta presentación privada. Nunca se aclaró con quién se reuniría. Esa misma noche, su automóvil fue embestido por un vehículo que se dio a la fuga. Aunque sobrevivió, la prensa fue silenciada y el caso quedó envuelto en misterio. Rosita regresó a México con la voz quebrada y un miedo que nunca la abandonó. En entrevistas posteriores, evitaba hablar del tema, pero una vez, durante una conversación con Katy Jurado, dijo en voz baja: «El amor no me mató, pero me dejó sin alma». Años más tarde, uno de los productores de La doncella de piedra confesó haber recibido una advertencia escrita: «Si Rosita vuelve a hablar de Buenos Aires, no llegará a su próxima película». Desde entonces, la actriz se retiró temporalmente del cine. Muchos creyeron que fue una decisión personal, pero los que conocieron la verdad sabían que aquel silencio era su única forma de seguir con vida. Gloria Marín fue una de las actrices más admiradas del cine de oro mexicano, elegante, talentosa y dueña de una mirada que podía alternar entre la ternura y la furia. Pero tras ese rostro perfecto se escondía una historia de amor clandestino que la arrastró a un abismo de celos, poder y silencio. Su relación con Jorge Negrete fue pública, intensa y tormentosa, pero pocos saben que, mientras todos creían que su amor había terminado, ella mantuvo otro romance prohibido con un político del norte del país que financiaba varias producciones de la época. Nadie se atrevía a mencionar su nombre, aunque en los pasillos de los estudios Churubusco se murmuraba que el general era capaz de todo por ella. En una ocasión, durante la filmación de Si Adelita se fuera con otro, Pedro Infante, que admiraba a Marín y conocía el tipo de hombre con el que se involucraba, la confrontó directamente. «Gloria, ese tipo no ama, manda. Y a los que lo contradicen, los desaparece», le dijo con tono grave. Ella lo ignoró, convencida de que podía controlar la situación. Sin embargo, el romance pronto se volvió peligroso. Testigos afirmaron que el político comenzó a vigilarla, a decidir qué papeles debía aceptar y a quién podía ver. Cuando Gloria intentó poner fin a la relación, comenzaron los rumores de sabotajes, un coche que la seguía, llamadas en la madrugada, y un supuesto intento de secuestro en la colonia Cuauhtémoc. Su entorno trató de minimizar lo ocurrido, pero el miedo era evidente. En 1953, durante un viaje a Veracruz para una filmación, su automóvil se desvió en una curva y cayó por un barranco. Aunque sobrevivió, su chofer falleció en el acto. Los informes oficiales hablaron de un accidente por exceso de velocidad, pero varios técnicos aseguraron que los frenos habían sido manipulados. Luis Aguilar, su compañero de reparto, declaró en una entrevista años después: «Ella tenía enemigos poderosos, y lo sabía». Gloria Marín nunca volvió a mencionar aquel amor. En entrevistas, esquivaba cualquier pregunta sobre su vida sentimental y solía decir: «El cine me salvó de todo, menos de mí misma». Algunos cercanos afirmaron que el político siguió enviándole flores durante años, siempre con la misma tarjeta: «Nadie te amará como yo». Su historia quedó enterrada entre rumores, amenazas y silencios, un reflejo del costo real de amar a quien no se debía amar en los tiempos en que el poder y la pasión podían ser tan mortales como un disparo. Evangelina Elizondo, la voz inmortal de la Cenicienta de Disney en español, fue también una mujer que rompió esquemas dentro del cine mexicano. De rostro angelical pero carácter firme, se atrevió a desafiar las estructuras morales de su tiempo. Sin embargo, detrás de su carrera impecable se escondía un amor prohibido con un hombre que movía los hilos del espectáculo, un alto ejecutivo de Televisa, casado y con conexiones en el gobierno. Aquella relación, que comenzó discretamente a mediados de los 60, se convirtió en un laberinto de secretos, manipulaciones y celos. Nadie lo decía abiertamente, pero muchos sabían que las oportunidades de Evangelina en televisión no eran casualidad. Una tarde, durante la grabación de un programa musical, Mauricio Garcés la vio llorando en un camerino y le dijo con ironía: «El poder enamora, pero también te entierra si no sabes cuándo huir».
Ella respondió con frialdad, no vine a huir, vine a ganar. Pero las cosas se complicaron cuando decidió terminar la relación tras descubrir que él mantenía otra amante dentro de la misma empresa. Fue entonces cuando comenzó su pesadilla. De repente, los proyectos se cancelaban, los contratos se esfumaban y su reputación empezó a ser cuestionada por rumores cuidadosamente sembrados. En 1968, mientras participaba en una producción en el Teatro de los Insurgentes, Evangelina sufrió un intento de agresión que la dejó marcada para siempre. Los atacantes nunca fueron identificados. Su chofer declaró que esa noche notó un vehículo siguiéndolos desde Televisa San Ángel. Ella misma confesó años después en una entrevista, me quisieron callar, pero no sabían que mi voz no dependía de ellos. A partir de entonces, comenzó a recibir cartas anónimas con mensajes velados, algunos firmados solo con una inicial. En 1970, la tragedia golpeó de nuevo. Una mujer vinculada al mismo ejecutivo apareció muerta en circunstancias sospechosas. Evangelina fue interrogada brevemente, aunque nunca se comprobó su relación con el caso. Aún así, decidió retirarse por un tiempo del medio, refugiándose en la pintura y la música sacra. Sus amigos más cercanos, como Ignacio López Tarso, siempre creyeron que aquel accidente fue una advertencia dirigida también a ella. En palabras del actor, Evangelina tocó los límites de un poder que no perdonaba la desobediencia. Su historia quedó sepultada bajo el brillo de la televisión, pero en los pasillos del espectáculo aún se murmura que aquel amor, tan prohibido como peligroso, nunca fue realmente enterrado. Lilia del Valle fue una de las bellezas más admiradas del cine mexicano en los años 50. Dueña de una elegancia natural y una voz suave, compartió escena con grandes como Pedro Infante, Germán Valdés Tintán y Luis Aguilar. Pero su historia más intensa ocurrió fuera de cámara, cuando se enamoró de un hombre casado, un productor con fuertes conexiones políticas que le prometió amor eterno y una carrera estelar. Durante un tiempo, todo parecía perfecto, protagonizaba películas, aparecía en portadas de revistas y era la nueva consentida de los estudios. Sin embargo, la relación comenzó a volverse peligrosa cuando él intentó controlar cada aspecto de su vida. En una ocasión, durante la filmación de Las aventuras de Pito Pérez, Fernando Soto Mantequilla la vio llorando detrás del set. Cuando le preguntó qué pasaba, ella respondió, estoy pagando caro por un amor que nunca debí aceptar. Poco después, comenzaron los rumores. El productor había sido confrontado por su esposa en una fiesta en casa de Joaquín Pardavé, donde se desató una discusión que todos fingieron no escuchar. A partir de ahí, Lilia empezó a notar que la vigilaban. Su teléfono sonaba con llamadas anónimas, y un automóvil negro la seguía cada vez que salía del set. En 1957, tras regresar de un viaje a Guadalajara, sufrió un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. Aunque sobrevivió, algunos compañeros aseguraron que el vehículo había sido saboteado. Pedro Infante, quien la estimaba profundamente, comentó a un periodista de la época, a Lilia le jugaron sucio, y todos lo sabemos. Semanas después, el productor desapareció misteriosamente de México, y la actriz decidió retirarse por un tiempo. Años más tarde, Lilia confesó en una entrevista que aquel amor la había dejado marcada para siempre. Muchos creyeron que se refería al hombre casado, pero sus palabras tenían otro peso. En este medio, los secretos no se confiesan, se pagan. Nadie supo con certeza qué ocurrió tras su retiro, pero su historia quedó como una advertencia. En el cine de oro, el amor podía ser tan peligroso como la fama misma. María Antonieta Pons fue una de las rumberas más deslumbrantes del cine mexicano. Su presencia en pantalla era puro fuego, movimientos sensuales, mirada desafiante y una energía que convertía cada escena en un espectáculo. Pero detrás de esa imagen vibrante, vivió una historia de amor prohibido que terminó envolviéndola en peligro y misterio. A mediados de los años 50, mientras filmaba Pasión Tropical, comenzó un romance con un empresario extranjero que financiaba varias producciones en México y Cuba. Lo que al principio parecía una aventura glamorosa se convirtió pronto en una pesadilla. El hombre, casado con una socialité cubana de alto poder económico, la colmó de regalos y promesas. Pero cuando su esposa descubrió la infidelidad, los celos tomaron un rumbo violento. En una fiesta celebrada en un club de La Habana, Ninón Sevilla presenció una discusión entre Pons y una mujer que le gritó, «Te voy a borrar del mapa si sigues jugando con mi familia». Días después, María Antonieta regresó a México, visiblemente alterada. En los sets se mostraba distraída, asustada,
y algunos decían que llegaba con escolta privada. Pedro Vargas, su amigo cercano, la confrontó con preocupación: «Tú no estás peleando con una mujer, estás desafiando a una fortuna». El peligro se hizo real poco después. En 1956, su residencia en la Colonia del Valle fue allanada por desconocidos. No se robó nada de valor, pero la habitación quedó revuelta, como si hubieran buscado algo. Los periódicos apenas mencionaron el incidente. Sin embargo, una semana más tarde, un automóvil la siguió hasta los estudios Azteca. Al bajarse, un hombre le susurró: «Te lo advertimos». Desde entonces, su carácter cambió por completo. Dejó de asistir a fiestas, rompió contratos y se refugió en el silencio. Años más tarde, cuando ya estaba retirada, declaró en una entrevista que había conocido el tipo de amor que no se olvida ni se perdona. Algunos investigadores del medio aseguraron que aquel empresario murió misteriosamente en Miami en 1962, y que poco antes de su muerte había recibido una carta con una sola frase: «Por fin, la bailarina dejó de temer». Nadie supo si fue escrita por María Antonieta o por alguien que conocía la verdad. Lo cierto es que su carrera, su brillo y su vida cambiaron para siempre desde aquel romance prohibido. En el mundo de las rumberas, la traición no se olvidaba, solo se pagaba, con fama o con sangre. Rosa Carmina fue una de las rumberas más emblemáticas del cine mexicano, símbolo absoluto de sensualidad, carácter y misterio. Su nombre se convirtió en sinónimo de glamour, pero también en el centro de un sinfín de rumores sobre romances con hombres poderosos que marcaron su destino. Uno de ellos, según versiones que circularon en los años 50, fue un alto militar vinculado con el régimen de Fulgencio Batista en Cuba, a quien conoció durante una visita a La Habana cuando ya era una estrella consolidada en México. Aquel amor prohibido la llevó a vivir bajo amenaza constante. En una ocasión, durante una cena en el cabaret Sans Souci, Ninón Sevilla, su rival en pantalla y fuera de ella, la confrontó con sarcasmo: «Sabes que estás bailando con el diablo, ¿verdad?». Rosa, imperturbable, solo respondió: «Los diablos también saben amar». Poco después comenzaron los problemas. Su amante fue acusado de traición política y huyó del país, dejando a Rosa sola, vigilada y con miedo. Se decía que en más de una ocasión fue seguida por hombres armados mientras filmaba La diosa de Tahití. Pedro Armendáriz llegó a contar años después que una noche la encontró llorando en el set, temiendo por su vida. Cuando el régimen cubano cayó, el nombre del militar desapareció, y con él, parte de la seguridad de Rosa. Comenzó a recibir amenazas veladas, cartas anónimas y hasta un intento de asalto en su propia casa en la Colonia del Valle, del que apenas salió ilesa. Aunque nunca se comprobó nada, muchos creyeron que no fue un robo, sino un mensaje. Pese a su belleza y fama, su carrera empezó a apagarse lentamente, entre silencios y temores. En una entrevista años después, Rosa declaró: «Aprendí que el poder y el amor no se mezclan, porque siempre hay alguien que termina perdiendo la vida o el alma». Nadie sabe exactamente qué ocurrió con aquel hombre ni qué secretos compartieron, pero lo cierto es que Rosa Carmina nunca volvió a hablar de él. Su historia quedó sepultada entre la censura y el miedo de una época en la que las mujeres que desafiaban al poder debían pagar con su silencio, o con algo mucho peor. Meche Barba, conocida cariñosamente como Mechita Ortiz en sus primeros años dentro del ambiente artístico, fue una de las grandes reinas del cine de rumberas. Su magnetismo era innegable, tenía un aura de fuerza y vulnerabilidad que la hacía única. Pero lo que muchos no saben es que detrás de su carrera brillante vivió una relación prohibida que la atormentó durante décadas: su amor con el actor Fernando Fernández, quien en ese momento era nada menos que el esposo de la legendaria Mapi Cortés. Su romance comenzó en silencio, durante los rodajes en los estudios de Churubusco a finales de los años 40. Fernando quedó fascinado por la energía de Meche, por su forma de moverse frente a las cámaras, por su manera de mirar sin miedo. Ella, a su vez, se enamoró de un hombre carismático, pero atado a un matrimonio influyente. Cuando su relación se hizo imposible de ocultar, comenzaron los ataques. La prensa los persiguió, las puertas se le cerraron a ella, y muchos productores, temiendo represalias de los Fernández, la vetaron temporalmente. En una ocasión, durante el rodaje de Amor Vendido, Pedro Infante la encontró sola en su camerino, llorando. «Meche, el amor no siempre vale una carrera», le dijo con compasión. Pero ella no lo escuchó. Eligió el corazón antes que la reputación, y pagó un precio alto. Cuando el escándalo llegó a la prensa, la familia de Fernando la culpó de haber destruido un matrimonio ejemplar, y el propio actor,
presionado por su entorno, se alejó sin despedirse. Desde entonces, Meche comenzó a hundirse en una tristeza silenciosa. Años más tarde, cuando él enfermó, la actriz volvió a verlo en secreto. Yo nunca dejé de amarlo, aunque me costara todo, confesó en una entrevista de los 80. Los rumores de la época aseguraban que, tras esa última visita, Meche comenzó a recibir llamadas anónimas con frases crípticas: los muertos también saben quién los traicionó. Nadie supo nunca quién las hacía, pero sus amigos afirmaban que desde entonces vivió con miedo. Aunque su muerte en 2000 fue natural, muchos dentro del ambiente aseguraron que Meche Barba nunca se recuperó emocionalmente de aquel amor prohibido. Su historia no terminó en asesinato físico, sino en un asesinato del alma. Como dijo Andrés Soler en una entrevista perdida, a Meche no la mató nadie, la mató la culpa, el amor y el silencio. En un mundo donde las pasiones se cruzaban con los poderes más oscuros, Mechita Ortiz fue una víctima más de aquello que el cine nunca se atrevió a filmar con toda su verdad. Marga López fue una de las actrices más queridas y respetadas del cine de oro mexicano. Su dulzura y talento natural la convirtieron en protagonista de historias de amor que conmovieron al público. Sin embargo, fuera de la pantalla, su vida sentimental estuvo marcada por una relación que, según quienes la conocieron, fue tan apasionada como destructiva. Su historia con Carlos Amador, productor influyente y figura clave de la industria, comenzó como un idilio secreto que pronto se volvió un asunto del que todo el medio hablaba en voz baja. Amador estaba casado, y Marga se convirtió en su amor prohibido, un vínculo que la llevó a enfrentarse a los celos, las intrigas y el poder. Durante el rodaje de Salón México, en 1949, Emilio "el Indio" Fernández fue testigo de una de sus discusiones. Marga, tú eres luz, no dejes que te apaguen, le dijo con tono paternal. Pero el amor ya la había consumido. Se decía que Amador la manipulaba, decidiendo con quién debía trabajar y qué contratos aceptar. Cuando ella intentó romper la relación, comenzaron los rumores venenosos, que era infiel, que había arruinado producciones, que su comportamiento era inestable. Todo orquestado, decían algunos, por quienes querían verla caer. En una ocasión, mientras filmaban Nazarín de Luis Buñuel, fue confrontada por un periodista que le preguntó si era cierto que su carrera dependía de los favores de un hombre poderoso. Ella lo miró fijamente y respondió: no necesito favores de nadie, lo que tengo me lo he ganado. Aquella respuesta le valió respeto, pero también enemistades. Meses después, su automóvil fue perseguido por una motocicleta desconocida. Según su chofer, los agresores intentaron cerrarle el paso en una carretera rumbo a Cuernavaca. Nunca se supo quiénes eran. Tras la muerte de Amador, Marga cayó en una profunda depresión. Algunos compañeros aseguraron que fue porque había descubierto secretos sobre el que nunca pudo revelar. Ignacio López Tarso, amigo cercano, comentó años después: ella sabía cosas que podían hundir carreras enteras. Y se las llevó con ella. Aunque su fallecimiento en 2005 fue por causas naturales, los años de miedo, culpa y silencio habían dejado huellas profundas. Detrás de su imagen angelical, Marga López fue una mujer que amó con valentía en un tiempo en que el amor podía destruirlo todo. En el ambiente del cine de oro, donde los afectos se mezclaban con la ambición y el poder, su historia quedó como una advertencia: los romances prohibidos no siempre matan con balas, a veces matan con recuerdos. Katy Jurado fue una de las actrices mexicanas más admiradas internacionalmente, una mujer de carácter indomable, mirada intensa y belleza fuera de los cánones. Pero tras ese temperamento fuerte se escondía un corazón marcado por el amor y la traición. A principios de los años 50, cuando ya había triunfado en Hollywood, comenzó una relación clandestina con un hombre poderoso del medio, un productor estadounidense casado y con vínculos políticos en México. Su romance fue apasionado, pero peligroso. La actriz lo describió años después como un fuego que me dio vida y me quitó la paz. Durante el rodaje de Ignon, Gary Cooper, con quien compartía escenas, notó su tristeza y le dijo: "Juve got the eyes of someone vos ve en vitrad". Ella solo sonrió, sin desmentirlo. Cuando el productor intentó poner fin a la relación para evitar el escándalo, Katy reaccionó con la misma intensidad que tenía en pantalla. Se dice que amenazó con revelar cartas que comprometían a hombres influyentes del cine norteamericano y mexicano. Poco después, su casa en Coyoacán fue allanada. No se robaron dinero ni joyas, solo documentos. El caso nunca se investigó. En 1954, su nombre apareció en una lista negra de productores que la acusaban de ser difícil y poco profesional,
lo que la alejó de varios proyectos importantes. Emilio Fernández, que la admiraba profundamente, la defendió públicamente y llegó a enfrentarse con uno de los acusadores en una reunión en Estudios Churubusco. Katy no miente, dijo el indio golpeando la mesa, pero ustedes no soportan a una mujer que no se deja. Pese a su apoyo, el daño estaba hecho. La actriz decidió alejarse de México por un tiempo, refugiándose en España. Fue en esos años cuando conoció a Ernest Borgnine, el actor estadounidense con quien vivió otro romance turbulento, lleno de amor y violencia. Jurado nunca habló abiertamente de los abusos, pero su entorno sabía que lo había sufrido. El amor no debería doler, pero el mío siempre dolió, confesó en una entrevista décadas más tarde. Aunque su muerte en 2002 fue natural, la leyenda que la rodeó quedó teñida de melancolía. Muchos decían que Katy nunca se recuperó del todo de aquel primer amor prohibido, el que le enseñó que el poder y la pasión eran una mezcla mortal. Su vida fue un espejo del cine que protagonizó, brillante, peligrosa y llena de verdades que jamás pudieron contarse por completo. Fanny Schiller fue una de las actrices más talentosas y respetadas de su generación. Con una presencia teatral poderosa y un temperamento que imponía respeto, fue pionera en papeles femeninos complejos en una época dominada por estereotipos. Pero detrás de su fortaleza existía una historia de traición y censura que pocos se atrevieron a contar. Durante la década de los 40, Schiller mantuvo una relación secreta con un alto funcionario del gobierno que tenía influencia directa en la censura cinematográfica. Aquel vínculo, tan pasional como peligroso, terminó en enfrentamiento cuando ella se negó a seguir ciertas órdenes que buscaban manipular su carrera. Durante los ensayos de La mujer sin alma, Andrea Palma fue testigo de una acalorada discusión entre Fanny y un hombre de traje oscuro que la esperaba fuera del set. «No puedes romper conmigo así», le dijo él, «hay cosas que ya sabes y no deberías repetir». Fanny, firme, respondió, «yo no le debo miedo a nadie». Esa frase se volvería una especie de maldición. Días después, la actriz comenzó a recibir llamadas nocturnas y advertencias veladas. Algunos de sus contratos fueron cancelados de la noche a la mañana y su nombre empezó a ser poco recomendable para ciertos productores. Pese a todo, no se cayó. En entrevistas, se atrevió a criticar la corrupción y el control del Estado sobre el arte, algo impensable en esa época. En una ocasión, Joaquín Pardavé comentó que Fanny era la única mujer en el medio que podía mirar a los poderosos sin bajar la cabeza. Pero aquella valentía tuvo un costo. A finales de los años 50, su salud se deterioró misteriosamente. Los médicos hablaron de una enfermedad fulminante, aunque su familia siempre sospechó de un envenenamiento lento. Su muerte, en 1971, pasó casi desapercibida. Ninguna televisora transmitió homenajes ni retrospectivas. Fue como si alguien hubiera decidido borrar su nombre del recuerdo. Pero entre los veteranos del teatro y el cine, persistió una frase que ella repitió poco antes de morir. «Si me silencian, que mi sombra siga hablando». Y como estas, existen muchas más historias de amor, traición y muerte que el cine de oro intentó borrar de su memoria. Historias de actrices que se atrevieron a vivir intensamente, pero pagaron con su vida el precio de desafiar las reglas y los deseos de hombres poderosos. Así que suscríbete y activa la campanita, porque en los próximos videos seguiremos desenterrando los secretos más prohibidos y los amores más trágicos del cine mexicano. Aquellos que ellos jamás quisieron que salieran a la luz.